pero como tema nuevo, lo que sí vamos a ver es el tema de manejo de errores, que sí es importante que lo sepas porque lo utilizamos todo el tiempo, ¿no? Okay. Voy a compartir pantalla. Esto lo voy a borrar. No, lo otro no lo voy a borrar, lo voy a dejar por si sirve. Voy a dejar ahí. Bien. Hay una estructura de código que se llama try-catch, que nos permite capturar los errores. ¿Pero qué son los errores? Nosotros habíamos, en un momento yo te dije que teníamos dos tipos de errores. Uno, errores de sintaxis, que tienen que ver con el código, que ya el Visual Studio te va diciendo que hay algo que está mal escrito, ¿no? Generalmente se te hace, generalmente no, siempre se te hace una línea punteada, una línea ondeada en rojo, y eso directamente no compila. El Visual Studio no te compila ese código, no lo puede traducir al lenguaje de máquina, porque no se puede, porque se supone ahí que hay instrucciones que vos le estás pasando que no existen. Entonces, como no existen, no compila. Le falta un punto y coma o lo que fuera, ¿no? El Visual Studio no compila al lenguaje de máquina directamente, hay un lenguaje intermedio que no viene al caso, pero básicamente después ese código se traduce al lenguaje de máquina, ¿no? La cuestión es que eso es un error de sintaxis y como tal el compilador no lo puede traducir y por ende te tira error, ¿sí? Lo ves acá en la lista de errores que vas a tener en el Visual Studio, que dice lista de errores acá. Okay. En este caso no tenemos ninguna, pero si yo hago int y igual 2, si yo hago esto, ya me está tirando un error que me dice de que yo le quiero, dice no se puede convertir implícitamente el tipo string a entero. Porque yo a un entero le estoy queriendo asignar una cadena de texto y eso no se puede. Eso es un error de sintaxis, ¿sí? Estos son fáciles de detectar porque básicamente ves la listita acá. A veces es difícil interpretar de qué trata el error, porque este es muy obvio, ¿no? Para tales casos, podés meterte a la documentación de Microsoft haciendo clic en este hipervínculo que tenés acá, y ahí te va a abrir una ventana del navegador en donde te explica de qué trata el error, ¿no? Pueden pasar dos cosas, o que entiendas menos que antes, o que realmente hayas entendido. Generalmente se entiende menos porque te... Pero en fin, esos son errores de sintaxis y te vas a dar cuenta por esta ayuda del Visual Studio. Ahora, hay otro tipo de errores que se llaman errores de ejecución y eso no tienen que ver con que el código esté mal escrito, sino con que se puede dar una situación en la que el programa produzca un error, ya sea porque no puede acceder a un recurso, por ejemplo. Estás abriendo un archivo de texto y el archivo de texto no existe, quizás. ¿Entendés? Entonces, ¿qué sucede? Se lanza un error o una excepción. A los errores de ejecución se les llama excepciones. La palabra, bueno, tiene sentido porque la excepción son casos particulares que no se contemplan, ¿no? Uno programa para la regla general, en donde dice, bueno, si se dan las condiciones esto va a funcionar. Pero se puede dar una excepción en donde el archivo no exista. Entonces, ¿qué sucede si no existe o qué sucede si quiere abrir un archivo cuando alguien lo tiene abierto? No lo va a poder abrir porque hay determinados recursos en donde solamente pueden acceder los usuarios de una vez, ¿no? De hecho, si vos querés borrar un archivo en tu computadora que tenés abierto, por ejemplo un bloc de notas,
abrís un bloc de notas y después lo querés borrar, el sistema operativo te va a decir que alguien lo está usando y no se puede borrar. Claro. Entonces primero lo tenés que cerrar y después borrar, ¿no? Hay casos en donde querés acceder a una base de datos y suponete que no sucede nunca, ¿no? Pero suponete que se apaga el servidor y la base no se puede establecer la conexión a la base de datos, entonces te va a arrojar un error. O tenemos el error más sencillo, en donde tenemos dos variables. Salud. Gracias. Tenemos dos variables y queremos hacer esta cuenta. Vamos a guardarla en un float. Y hacemos A dividido I, ¿no? Sí, Fíjate que no tenemos error de código. Es claro. totalmente válido. Pero, matemáticamente hablando, no se puede dividir por cero, Obvio. ¿no? Entonces, en este momento, el lenguaje no sabe, o mejor dicho, el Visual Studio no sabe que vos estás cometiendo un error. Porque no es que está haciendo la cuenta y dice, no, mira, estás poniendo cero. Quizás en alguna versión nueva del Visual Studio que aparezca. Pero en fin, aunque aparezca un llamado de atención, el código está bien escrito. No es un problema de escritura, de sintaxis, pero sí es un problema de un error de ejecución, en donde en el momento que llega a esta línea, el programa va a romper y te va a decir excepción y te va a decir el tipo de error que es. Ahora vas a ver. Ahí está. ¿Ves? De hecho, esta excepción en particular tiene un nombre que se llama dividir por cero excepción. Ok. ¿Ves? Si vos ponés view detail, te va a decir, y desplegás esto, inner exception, bueno, en ocasiones es útil hacer esto para ver con más detalle de qué trata la excepción, ¿no? O el error. Pero acá te lo dice, intento dividir por cero. O sea, matemáticamente no se puede y en programación, por ende, menos, ¿no? ¿Cómo haces en estos casos en donde vos sospechás que puede suceder una excepción? ¿Cómo podríamos hacer para controlar esa excepción? Para que el programa no deje de ejecutarse, porque cuando sucede una excepción en un programa, el programa se deja de Claro. ejecutar. Error 1500, ¿qué te importa? Y se deja de ejecutar. ¿Me entendés? Claro. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos salir jugando de abajo, como quien dice. ¿Entendés? No tirar el pelotazo. Entonces, para eso existe una estructura de código que se llama try, paréntesis, en donde dentro del try vamos a poner el código que sospechamos que puede llegar a tener un error. ¿Sí? ¿Y qué sucede si hay un error? Bueno, eso lo ponemos dentro del catch. ¿Sí? Ok. Entonces, dentro del try es probar, catch es capturar. Ok. Probá si podés ejecutar esto. Si se lanza una excepción, venís acá, al catch. Entonces, hacemos A dividido I, y acá ponemos un console.writeLine. Nosotros le vamos a poner error, pero porque le podemos poner otra cosa. Vamos a ponerle el programa continúa ejecutando. Fíjate que me está tirando un error de sintaxis. Sí. Porque no me está, no estamos asignando el valor del resultado de la división.
Entonces vamos a ponerle int res. Seleccione todo. Bueno. Entonces. Ejecutamos. Ah, bueno, como no tiene el... Bueno, ahí se apareció console.readKey. Ahora sí. ¿Ves? Que no lanzó una excepción. O sea, Claro. internamente sí la lanzó, pero el programa se sigue ejecutando porque vos decidiste qué hacer cuando suceda una excepción. Ok. ¿Sí? Generalmente, el catch va entre paréntesis, se le puede poner un paréntesis al catch, como acá, y se le pasa por parámetro el tipo de excepción que está sucediendo. Hay un objeto que se llama exception, y le ponemos el nombre x. ¿Sí? Y nosotros podemos utilizar esta excepción, ¿para qué? Porque en este objeto x yo tengo toda la información acerca de esa excepción. Entonces suponete que vos acá podemos ejecutar un código que mande un mail con esa excepción y a nosotros nos llega por mail cada vez que sucede una excepción en este código. De hecho, te voy a mostrar qué es lo que sucede. Fíjate que yo acá tengo una carpeta que se llama errores. ¿Sí? Esto es Ok. nuestro. Fíjate que acá uno dice extranet, que tenemos 442 errores. ¿Ves? Acá se manda por mail cada vez que sucede una excepción en el código. Toda esta información detallada acerca de la excepción la obtenés mediante este Excepción. objeto, ¿sí? Que invisiblemente se crea una instancia de ese objeto cada vez que sucede una excepción. Porque vos fíjate que nosotros no estamos creando este objeto de excepción. ¿Entendés? Pero podemos poner que dentro, ponemos ocurrió el error, dos puntos, espacio, más x punto, ay, punto. Y fíjate que acá el objeto de excepción tiene métodos, Sí. tiene uno que se llama y tiene propiedades, este es mensaje. Y ahora, en vez de cortarse la ejecución del código, nosotros internamente lo que hacemos es que en el momento que suceda la excepción, bueno, entonces, en tal caso, que venga para acá. Y una vez le ponemos, ocurrió el error, intento dividir por 0. ¿Entendés? Y acá se puede salir del catch y seguir ejecutando el programa como quieras, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele suceder? A veces, lo que suele suceder es que también se utiliza una instrucción más junto con el try y el catch que se llama finally o finalmente. ¿Qué es lo que hace el finally? Es, ya sea que el código ejecute todo lo que está en el try y no haya sucedido ninguna excepción, o que se haya ejecutado el catch, ya sea que se haya ejecutado el uno o el otro, finalmente ejecuta esto. O sea, después de que se termine de ejecutar el try, viene por el Eso. finally, exactamente. Y después de que se termine de ejecutar el catch, entra por el finally también. Claro. Esto nosotros lo usamos como cuando, por ejemplo, se hace una conexión a una base de datos. Vos para acceder a información a una base de datos, primero te tenés que conectar a esa base de datos. Después de que ya accediste a la información que necesitas, tenés que cerrar la conexión. Entonces eso siempre va en el finally. ¿Sí? Ok. Vos quizás te preguntes, y decís, ¿y por qué hace falta el finally? Podríamos ponerlo acá abajo y ya está. Total, después de que termina de ejecutar el catch,
viene acá abajo y sigue ejecutando el programa. Eso podría ser. Pero, como vamos a ver ahora, vas a ver que el catch internamente, ¿cuál es el comportamiento del catch? Porque yo acá lo que puedo hacer es lanzar otra excepción, ¿no? Y si lanzo otra excepción dentro de un catch, ¿quién la va a capturar? Sería la pregunta. Bueno, vamos a ver eso. Por eso después se utiliza el finally, ¿no? Pero se entiende más o menos cuál es la idea del try catch, ¿no? Sí, sí. Si tienes Claro, alguna claro. duda, tú utilizas esto. Exactamente. ¿En qué ocasiones utilizas un try? Y generalmente cuando vas a acceder a algún recurso que esté en el disco duro, es un archivo, cuando te conectas a una base de datos, cuando te conectas a un web service, cada vez que implica la salida del programa hacia el exterior, ¿no? O sea, vos para hacer la suma de dos números no vas a usar un try, porque ya sabés que ahí nunca va a haber excepciones. Para hacer la división de dos números, tampoco utilizarías un try. Directamente validarías mediante un if que el divisor no sea cero y no ejecutás la división. Pero sirve, ¿no? Acá te doy este ejemplo porque no te voy a mostrar un ejemplo de que no se puede conectar a la base de datos. Primero porque no tengo una base de datos para cuál conectarme en este momento acá. Okay. Pero existen otros tipos de excepciones y esto se puede hacer más sofisticado, en donde podés establecer un catch para cada tipo de excepción. Nosotros en el trabajo no lo hacemos, pero se puede. Puedes decir que cuando la excepción se trata de este tipo, hace esto. Cuando la excepción se trata de este tipo, hace esto otro, y así sucesivamente, ¿no? Todo depende del problema que vos quieras resolver. Pero bueno, el finally lo utilizamos en el trabajo siempre. Entonces es bueno ponerlo. Ahora bien, ¿por qué el finally? Bancame un segundo porque me están llamando. Y no sé quién me Dale. está llamando hasta ahora. Listo, ya está. ¿Estás ahí, che? Che, Suef. Nada. Me decía, felicitaciones, por tu recibo de sueldo vas a tener una tarjeta de crédito. Ah, bueno. Más problemas. Claro. No, gracias. Deudas no quiero. Encima que yo soy re anti de tarjeta de crédito. Bueno. Hay una instrucción que se llama
True es esta, que está acá. True, True. true exception. O mejor dicho, through. Espera, acá me da. ¿Qué estamos haciendo acá? Through quiere decir lanzar. ¿Sí? Básicamente, lo que estamos diciendo es lanzar una excepción, aunque no ocurra. Por ejemplo, vamos a salirnos de esto del try catch por un momento. Suponete que yo quiero lanzar una excepción o que quiero emular el comportamiento de una excepción por error de programación. Entonces yo vengo acá, ejecuto el código y vas a ver que en el momento que llega acá me va a lanzar una excepción. ¿Ves? Sí. O sea, esta acción, esta palabra reservada through, que quiere decir lanzar, lo que hace es, vos creás una excepción, como vos quieras llamarlo. Vos fíjate que si ponemos ver detalle, el error es lo que nosotros le pasamos por parámetro. ¿Entendés? Sí. Ahora bien, solemos hacer en el trabajo, esto lo podemos, que esa excepción la lanzamos dentro del catch. Y vos decís, si yo lanzo una excepción dentro del catch, ¿quién la captura? ¿El mismo catch? No. No. Si hay un único catch, sí. Fíjate qué es lo que va a suceder en este caso. O sea, acá estamos en un error de programación, lo estamos capturando mediante el catch, y dentro del catch estamos generando otro error de programación. Y fíjate que si le mandamos continue, siempre caen en la misma instrucción. Claro. Bien. Nosotros lo que solemos hacer cuando vamos invocando métodos, nosotros viste que teníamos el método insertar pólizas, ¿no? Teníamos este método. Y nosotros podemos decir, bueno, yo este método lo voy a ejecutar dentro del try porque quizás suceda algún error por X motivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el momento en que el usuario está insertando las pólizas, quizás sucede un error y digo, error en la inserción de pólizas. Ahora bien, yo puedo ir dentro del insertar pólizas y puedo usar un try catch también acá. Entonces, el for lo pongo dentro del try. Y fíjate que automáticamente, recién cuando yo leí doble tabulación, me creó la estructura de try catch. Y en el catch me puso la palabra through, que es lanzar. ¿Cuál excepción me va a lanzar? La que se esté ejecutando acá adentro. O sea, la que se esté originando acá adentro. Okay. ¿Sí? ¿Y hacia dónde la va a lanzar? ¿Quién la va a capturar? El que la va a capturar es este catch. O sea, si yo sigo teniendo, sigo invocando métodos que tengan internamente try catch, yo puedo decidir cuál es el catch que va a capturar el error. ¿Me entendés? Okay. Yo lo que estoy haciendo acá es que lo lance hacia dónde? Lo lance hacia arriba. Como no hay ninguna instrucción acá que me vaya a capturar el error dentro del catch, lo que hace es sube a este método y lo captura. Mira, vamos a ver acá. Acá yo voy a lanzar una excepción después de que esto lo voy a comentar. Y acá vamos a poner through
new exception error. Error dentro de insertar pólizas. Así sabemos dónde estamos. Entonces, yo agarro esa excepción, le pongo through x, que es la que se generó, y si acá le pongo console.writeLine, pongo x.mensaje. Ahora lo vamos a ejecutar con un breakpoint. Así vamos viendo línea por línea. Entonces, F10, se asignan las variables. Voy dentro, ¿viste cuando yo te decía que podés apretar F11 para ir dentro de la implementación del método? Sí. ¿Ves? Si yo aprieto F10, acá va a continuar sin entrar en el método. Pero cuando yo aprieto F11, se entra al método que... No, esto no lo puedo hacer dentro del console writeLine. Porque estos son métodos que ya vienen con el framework de .NET. Y yo no puedo acceder a la implementación de los métodos del framework de .NET. Pero con estos que yo creé, sí. Entonces continúo dentro del método todas las instrucciones, entra en el try y acá me lanza un error. ¿Quién me va a capturar este error? Este catch. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo acá estoy lanzando un error de gusto, ¿no? Estoy creando una... Claro. Le puse como mensaje error dentro de insertar pólizas. El que me va a capturar este error es el catch que esté Ya. cercano. ¿Cuál va a ser? Va a ser este. Claro. Entonces, fíjate que ya enseguida entra el catch. Yo esa excepción la lanzo de nuevo y fíjate hacia dónde me entra. Me entra a este catch ahora. ¿Viste que anteriormente se quedaba dentro del mismo catch? Sí. Bueno, ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque hay otro catch en un nivel superior que lo captura. Y fíjate que... Bueno, acá me lo va a imprimir y se va a apagar la pantalla porque no le puse el read key. Pero... Bueno. Acá lo tengo. Error dentro de insertar pólizas. ¿Sí? Y ahí se termina la ejecución del programa. Ahora bien, suponete que yo acá hubiese querido seguir haciendo cosas después del catch. Vos fijate que acá el flujo del programa no es que se empezó a ejecutar lo que está después del catch. No, vino para acá arriba y siguió ejecutando. En este caso el finally no hizo nada porque no tiene nada. Pero nosotros podríamos poner acá el finally. Ponemos estoy en el finally del insertar pólizas. Y acá vamos a ponerle, estoy en el finally del main. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de ejecución? Yo voy a venir acá, se va a empezar a ejecutar este método, se lanza una excepción de gusto porque queremos ver cuál es el comportamiento, y esta excepción lo captura este catch. ¿Estamos? Ok. Bien. ¿Qué es lo que hace internamente el catch? Bueno, esa Más arriba. excepción la lanza para arriba. Es como que le hace piecito, ¿viste? Cuando le hace piecito.
Arriba. Claro. ¿Y quién la va a agarrar? El catch que está en el nivel superior. Si Ok. lo hubiere, si no lo hubiere, entraría infinitamente a este catch, lo cual significaría que básicamente estás permitiendo que el error se muestre en pantalla, ¿no? Porque acá lo que estás haciendo es lanzar la excepción. Es básicamente algo parecido a esto. Lo que pasa es que en vez de lanzar una nueva excepción, estás lanzando siempre la misma. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué se va a ejecutar después cuando se lanza la misma excepción? Viene acá arriba y ejecuta esto. ¿Y después qué se va a ejecutar? ¿Este finally o este? El de arriba. ¿Vos decís que primero el de arriba? Vamos a Sí. verlo. Vamos a verlo. O sea que si se ejecuta este finally, este ya no se ejecutaría. Entonces tiene que ejecutar el de aquí abajo. Ah, claro, me la cambiaste. No, pero si me lo explicas así, sí, se tiene que Pero ejecutar ¿me el de abajo. entendés? Por eso se usa el finally. Porque si yo digo, ah, bueno, yo voy a poner acá un console write line, así de a secas. Si el código, si no sucediera ninguna excepción, esto se ejecutaría. Termina el Claro. track, no entra por el catch y se ejecuta. ¿Sí? Si dentro del catch yo no lanzo la excepción de nuevo, sino que hago otras cosas, termina de ejecutarse el catch y continúa abajo. Pero si yo dentro del catch estoy lanzando esa excepción para que le agarre un catch superior, Ok. esto no se va a ejecutar. Entonces, si yo que me quiero asegurar de que suceda lo que suceda dentro del try o del catch, después venga algo que se vaya a ejecutar, lo tengo que poner dentro del finally. Ok. Entonces, vamos a seguirle el paso a paso. A pesar de que lo tire para arriba, igual le ejecuta el de abajo. Claro, sí, sí, lo tiene que ejecutar. Porque se lo estás pidiendo que después de que se ejecute el catch, se suceda, ¿no? Entonces acá venimos, entramos al primer try, el catch más cercano es el que está abajo, obviamente, lo captura y fíjate que lanza la excepción. Ah, lanza la excepción y me cerró la boca. Viene a este finally. Primero. Ah, Ah, mirá. Primero viene ese finally. Claro. Igual, si no hubiese utilizado el finally, no hubiese podido ejecutar esta instrucción acá. ¿Se entiende eso? sí. Pero está bien, ¿no? Era lo que estábamos esperando. Lo que pasa es que yo lo que esperaba era que primero se ejecute el catch de acá adentro y después el finally de acá. Se aprende siempre algo nuevo. Entonces acá imprime error dentro de insertar pólizas y ahí se me ejecuta el finally del write line. Del main, mejor dicho. ¿Ves? El main. Y ahí se terminó. Ahora, si yo no hubiese puesto este finally acá, esta instrucción no se hubiese ejecutado nunca. Tac, tac, tac. Acá lanzo la excepción. Viene a la excepción de acá arriba. Imprime. Entra este finally. Y ya está. Una vez que no ejecutó este write line que está acá. Sí. Por eso se usa el finally. Porque de esa manera vos te aseguras que siempre se va a ejecutar después del catch. O del try. Porque en ocasiones vos no sabés quizás cómo se capturan los errores, ¿no? Entonces vos te tenés que asegurar que siempre si estás usando un recurso o una conexión a una base de datos, te tenés que asegurar de cerrarla, ¿no?
Esto es con respecto al try catch. ¿Sí? ¿Lo usamos el try catch? Sí, siempre lo usamos. Siempre lo usamos. ¿Por qué? Porque vos no le puedes permitir al usuario que le salga un error, que son los errores que a veces suceden en los programas, viste, que te dicen error de ejecución número tal. Sí. Ahí el usuario sí está haciendo un tratamiento de los errores. Y a ese error le puso un código. ¿Para qué? Para que busques en internet que trate el error, porque quizás el problema de que el programa se esté ejecutando mal tenga que ver más con vos que con el programa. Claro. Entonces, el programador contempló la excepción, sí, la contempló. Obviamente no está resolviendo nada, solamente te está informando cuál es el error, ¿no? Muy distinto es que el sistema operativo te dé un error y te diga un error grotesco de que no se puede ir por cero. Ahí te estaría lanzando la misma excepción que te tira el Visual Studio, y eso no está bueno. Quizás está bueno personalizar ese error y decirle al usuario claramente por qué lo está obteniendo el error, ¿no? Entonces, esto es algo que utilizamos todo el tiempo, el try catch. ¿Sí? Es probar, si sucede un error, capturarlo. ¿Qué es lo que querés hacer con ese error? Seguramente lo querés notificar a alguien. Nosotros lo mandamos por mail, por ejemplo. A nosotros nos llega un mail cada vez que sucede un error en extranet. Y finalmente, hacer otra cosa. Mira, yo te voy a mostrar un ejemplo de las conexiones a las bases de datos, ¿no? Cómo es la estructura de lo que nosotros tenemos armado. Fíjate. Así nosotros invocamos a una base de datos, ¿no? Yo tengo un método acá, el tipo de dato. El tipo de dato es lo que está coloreado en verde. Todo lo que viene acá atrás es la ruta de donde se encuentra el archivo, ¿no? De ese tipo de datos. El nombre del método, fíjate que es lo mismo que venimos haciendo. Una lista, en este caso se llama lista libros porque es lo que voy a obtener de la base de datos. La conexión, fíjate que la estoy creando la conexión y acá estoy ejecutando el store procedure que me retorna la consulta. Esto lo habrás visto con Ariel en su momento cuando viste SQL. Y acá lo que estoy diciendo es, esto que me devolvió el SQL, leerlo. Mientras se pueda leer, o sea, esto que me devuelve el SQL es un data table reader, básicamente, y lo voy leyendo. El objeto tiene un método que se llama read, que básicamente me indica un verdadero o falso si se puede seguir leyendo. ¿Sí? Y lo agrego a una lista de libros, así. Y vos fijate que la excepción, acá lo que estamos haciendo es lanzarla hacia arriba. De manera que si yo arriba no tengo un catch, la excepción se va a estar lanzando siempre dentro del mismo catch.